Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este primer lanzamiento del libro, porque van a haber varios sucesivos, como se habrán enterado a través de los mails, de WhatsApp. Y bueno, doy la bienvenida en nombre de la casa, parroquia universitaria, pero acá también funciona Amerindia, el cual acá tenemos cuartos. Funciona Orsur, el Observatorio del Sur, o sea que es una casa que compartimos varias organizaciones de iglesia, con un perfil de iglesia católica, pero con un perfil abierto y ecuménico. Por eso nos da muchísimo gusto que el panel hoy sea realmente ecuménico. Bueno, ¿qué nos convoca ahora? Yo simplemente les hago la presentación y después les paso a Diego. Nos convoca un libro, pero nos convoca un tema, que es la esperanza. Diego, allá vamos llegando gente. Buenas noches, adelante. Adelante. Bueno, y decirles que nos convoca este primer libro de Diego. Diego tiene vocación de escritor, hace otras cosas, estudia, es padre de familia, tiene muchas inquietudes, le gusta la filosofía, le gusta la teología, pero cuando lo conocí, lo que me destacó que le gustaba escribir. Y bueno, y acá tenemos entonces este primer libro. Todos sabemos, sobre todo en Uruguay, aunque acá tenemos gente de Brasil y de Argentina, pero en Uruguay es muy difícil escribir. Es muy difícil escribir porque uno saca el tiempo que no le sobra, lo tiene que crear ese tiempo. Entonces este libro de Diego seguramente, nos va a contar después, tiene mucho esfuerzo, muchas horas detrás y de horas de sueño que no se duermen, horas de que se restan a otras actividades. Entonces es un esfuerzo que nos alegra y que valoramos. Por otra parte, el título es muy sugestivo y es lo que le ha pedido el panel, es que hable de la esperanza. O sea, no van a comentar el libro, del libro va a hablar el propio autor. Pero ha querido que representantes de diferentes iglesias o grupos religiosos pudieran plantearnos su concepción, su mirada acerca de la esperanza y la esperanza encarnada en este Uruguay, en este tiempo. Así que creo que de mi parte ya es suficiente. Diego se va a encargar de presentar a los panelistas, van a tener unos 10 minutos cada uno para que después se pueda explayarse un poquito más con respecto a cada uno. Ustedes sabían que en la invitación había 4 ponentes y que uno venía del exterior, que era Marcelo Barros, que no ha llegado por problemas de avión. Llegará mañana, de tal manera que si alguien lo quiere ir a ver mañana va a estar en la presentación que se va a hacer del libro también mañana en Las Teresas, en el Colegio de Las Teresas a las 19 horas. Pero acá tenemos suficiente con este gran panel. Así que buenas tardes a ustedes, muchas gracias por venir. Bienvenidos a los demás y los escuchamos. Lo queríamos presentar. Susana Andrade, directora espiritual, ministra afrobandista del 91, cofundadora del periódico del Grupo Cultural y Religioso Afroameríndio, Atabaque y la Federación IFA de Uruguay, primera con personalidad jurídica en Uruguay. Gestora de diversidad cultural, periodista y escritora, investigadora y militante por los derechos de la población afro-uruguaya, religiones populares y otros colectivos minoritarios. Representante nacional parlamentaria, Partido Frente Amplio, periodo 2015-2020, lista 711, Abusendic, integrante del grupo de trabajo por la verdad y justicia, creado por el doctor Claudio Vázquez, designada por Presidencia de la República, cofundadora, formada en Derecho en la Universidad de la República, en el 91, integrante de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y todo tipo de discriminación, en el área de Derechos Humanos del MEC, designado por la Presidencia de la República. Muchas gracias por venir. Pablo Bonavía, de la casa, más conocido, sacerdote diocesano en Montevideo, párroco de la parroquia de la Cruz de Carrasco,
profesor de Teología de la Facultad de Teología de Uruguay y miembro de la Red Femenina. Gracias, Pablo. Octavio, casado, con 2 hijos, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Unida en Argentina y Uruguay, actualmente titular de la Congregación Nuestro Salvador de Montevideo. Además de trabajo parroquial, siempre ha estado involucrado en el área de diaconía, en particular en las áreas de pastoral de la salud, con énfasis en el VIH, economía social y pastoral de migrantes. Así que, en el orden que guste y que quieran, la idea era compartir un poco la visión acerca de la esperanza del sector cultural de campo. Muy bien. Bueno, me cabe este honor de ser el primero. Cuando uno me plantea esto, me ha costado tomar algo, ¿no? Entonces, cuando uno está poco imaginativo, lo mejor es apelar a la historia, un repasito de cómo han ido sucediendo las cosas y reflexionar sobre ello siempre vale y uno saca alguna lección, ¿no? Y estamos al borde ya, y el mes que viene comienzan los festejos de la reforma. El 31 de octubre de este año se abren, aunque ya se ha venido trabajando de la Federación Luterana un ingenio al respecto. Y claro, uno acá habla de festejar la reforma, celebrar la reforma, sobre los verbos que andan sueltos por ahí, pero tendría que preguntarse, bueno, uno festeja y celebra las cosas buenas, aquellas cosas que agregan algo de valor para la humanidad. Hay otros que hablan también de, bueno, esto tiene que ver con la visión de la Iglesia. Entonces, preguntamos qué festejamos o qué vamos a festejar en este 17, y lo que yo quiero invitarlos es a hacer una caminadita por cómo se festejaron los centenarios anteriores, ¿no? En esto de que vamos caminando y vivimos en esta luz medio crepuscular antes de la aurora, y la cosa es ir tratando de caminar hacia el oriente, siempre a mí me gusta mucho ese pasaje de Malaquías, ¿no? Que nacerá un sol de justicia, ¿no? Poder estar mirando hacia el oriente, a ese sol, y que siempre nuestras luces crepusculares siempre hay luz, porque desde el camino de la fe, la presencia del Señor que acompaña a caminar siempre permite eso de luz. La cosa es poder caminar hacia zonas de manos. Y teniendo eso presente, vamos a empezar, porque con estos festejos hay de todo, miren, ¿saben? Hay hasta luteritos de Playmobil. Sí, no se ríen, hay luteritos de Playmobil. Para esas cosas a mí me parecen que no me gustan mucho, pero bueno, hay quien le gusta. El primer centenario, las cosas de los centenarios también me gustan. Es una celebración al cuadrado del sistema decimal. Centenario. Bien, primer centenario de la Reforma, 1617. Ya las cosas no han cambiado, el luteranismo, eso que del siglo XVI había crecido, ya no se expande más. Y la paz, ya el Sacro Imperio Romano se ha configurado en distintos estados de confesión luterana, reformada, católicos, y la paz entre ellos empieza a ser frágil. Es un momento de cuidado y se le solicita desde la Universidad de Wittenberg, la Duque Jorge de Sajonia, celebrar por primera vez el centenario de la Reforma. Se accede y con condiciones. Y las condiciones son que todas las celebraciones, las liturgias, los textos de predicación son impuestos. Nada de meter la pata, de tomar alguna cosa que ofenda a los católicos. Esa fue la tónica del primer centenario de la Reforma. ¿Sí? Pese a todo, como todo el mundo siempre se las arregla, uno de los textos de predicación favoritos y mayoritarios fue el año 11. Y con este texto de la parte apocalíptica, que es el punto que era la liberación y los tiranos. Por supuesto, quienes predicaban estaban pensando en la versión particular, pero bueno. Ese fue el primer centenario, que hay que recordar que en el 1618 comienza la guerra de los 30 años. La religión que ayudó bastante por todas estas zonas de Europa, San Miguel, y fue bastante lamentable. Hay uno más del primer centenario. Caminemos otro siglo más, 1717. Se está
estamos en el siglo XVIII, otros años y la cultura de Europa van muriendo, y tenemos al buen Federico Guillermo de Prusia, el rey soldado, que decide celebrar una cosa interesante el 31 de octubre. Y lo hace sin consultar digamos, a la estructura de asuntos religiosos, no sea que le tuerzan sus deseos. Y puso el 31 de octubre y se acabó. Pero como una celebración solo para Brandeburgo y Prusia. Era donde él podía poner la cosa. Todavía seguimos con esta concepción del conflicto con la Iglesia Católica, que tener cuidado, y ahí las cancillerías de los distintos estados se mueven para que nadie se sienta muy herido o vulnerado. Y de acá ya estas cosas podemos tomar sacar esta cosa de cuando uno empieza a definirse por oposición al otro. Y en este caso, estas son las sombras, ¿no? Son las cosas que justamente no generan esperanza. Y está bien, funciona definirse por oposición a otro, como para fortalecer, como para alentar a la gente al choque. Para esas cosas sí funciona. Pero es una debilidad. Si el otro llega a cambiar, la broma no, uno lo hace cambiar todo el tiempo. Entonces, hasta aquí estamos moviéndonos, definiéndonos por oposición, y siempre, digamos, los gobiernos, quienes están en cargos de responsabilidad tienen que andar con la aceitera para comunicar toda la maquinaria, no sea que las cosas se desbasten. De hecho, sobre todo el emperador, que es católico, Berlín, cosa curiosa, no celebra, porque en realidad Berlín es reformado en liberal. Así que la corte de Berlín no hace ninguna celebración, y el 31 de octubre pasa a ser un asunto acá, de aquí en más, un asunto puramente luterano. Ni católicos ni reformados les va a importar este asunto. Y el tema acá ya no es como en el siglo anterior, los tiranos y despotricar del púlpito con las tiranías varias, sino que ahora va a ser el tema legitimar el protestantismo. Nosotros, mismos dos siglos, portadores de la verdad, de la iluminación, cosas por el estilo. Segundo siglo, pero empieza, y acá como siempre, en todo momento, las puertitas de la esperanza siempre alguna religiosa dejan, y la crítica va a venir desde un sector de la iglesia luterana, que es el cristianismo, que su núcleo mayor estaba en la Universidad de Halle, y desde allí van a venir las críticas de esta concepción que tiene que autolegitimarse, que tiene que proclamar que la reforma está por allá arriba y todos los demás o son fieles hijos o están muy equivocados. Segundo centenario de la reforma. Tercer centenario, 1817. Bueno, acá ya la política del mundo ha cambiado muchísimo. El Sacro Imperio ya no existe. A Napoleón lo tienen bien guardadito en él. Ha pasado la Revolución Francesa, el siglo XVIII ha dado la Ilustración, y la gente ya va pensando las cosas de otra manera, y la celebración también empieza a ser de otra manera. Ya no es puntual como los años anteriores, 31 de octubre, o en algún arreglito que hicieron en algunos estados el 2 de noviembre, sino que se empieza semanas antes, celebraciones. Desde todos los púlpitos en los estados luteranos se lee la semana previa una historia y biografía de Lutero, que el propio 31 de octubre se lee un trabajo más extenso. Uno a veces piensa por la gente que está en los bancos de las iglesias, que normalmente son duros. Pero bueno, empieza ya esta cosa de lo magnificente, y en el tercer centenario empieza a surgir algo muy interesante. Digamos, los íconos de la reforma. Y acá, por ejemplo, aparece que en los dos siglos anteriores no había sido mencionado nunca el Lutero martillador de poetas. De eso, que ya no hay historiador que diga que Lutero andaba con clavos y martillos, y esto aparece acá.
hay que hacer imágenes, se acuñan monedas conmemorativas, y aparecen todo este tipo de cosas, y por consecuencia también tiene que haber un monumento público. Es el que cae elegido ahí frente a la Municipalidad de Wittenberg, que ha sido reproducido en muchos lados. Es interesante y tiene algo de histórico. Es el primer monumento a un burgués en Alemania. ¿Sí? El primer monumento en espacio público de un burgués. Inclusive hay croquis de este monumento realizados por un ya viejito Goethe. Así que vean digamos esto de generar una iconografía de la Reforma, el peso que tuvo en la sociedad. Este ya nos da una nueva miradita de la Reforma, ya no es tanto definirse por oposición, entrar con cuidados, ahora se empieza a proclamar como algo de peso, y se empieza un caminito delicado también, y acá vuelven las sombras, de los nacionalismos. Y en 1917, el cuarto centenario, se pensaba hacer cosas grandes, ¿sí? Pero el contexto de Alemania no era justamente el más lindo, ¿no? No solamente estaba en la Primera Guerra Mundial, sino en octubre del 17 acá en Alemania salió de Verdún. Así que no estaban como... Y de un invierno que también había sido crudo, el desastre de Verdún, la hambruna, el horno no estaba para bollos. Las cosas a veces la humanidad aprende de esta manera un poquito más dura que por las buenas. Estas cosas generan una tregua entre los profesionales. Claro, tiene esto de entenderse mejor, a veces sirve. Yo recuerdo un hermano por otras razones y en otro contexto me dijo y decía que Hitler lo más bueno que hizo fue fomentar el ecumenismo, porque nos puso a católicos y protestantes en el mismo campo de concentración. Nos hizo dialogar. Bueno, y está bien, esto de que las cosas venían mal, hizo que nos avanzáramos y nos pudiéramos ver unos a otros, fue bueno. Pero, como por ahí hubo una vueltita desde el poder, porque el Kaiser Guillermo dijo, bueno, acá no hay católicos, no hay reformados, no hay luteranos, acá hay solo alemanes. Digamos, el centenario del 17 fue marcado por un nacionalismo alemán, claro, y la Reforma se volvió un problema del nacionalismo alemán. Dicho sea de paso, hoy tenemos Luteritos de Playmobil. En el 17, que se publicó mucho también, fue lo único que se pudo hacer, porque todos los actos tuvieron que ser suspendidos por el contexto de la guerra. ¿Saben qué? Imagínense, mira, una estampita, ¿no? Una estampita como puede haber de cualquier iconografía religiosa. Imagínenla, en el centro, un roble, ¿no? La alemanidad. A la izquierda, si la estampita hacia la izquierda, Lutero, con su toga, en una Biblia, y a la derecha, ¿qué imagina? Bueno, le puede decir que ni el Espíritu Santo ni la Virgen María, el canciller Bismarck. Sí, bueno. Bien, eso, esto fue la historia, más o menos, de ese caminar de 4 centenarios de la Reforma. Entonces ahora uno se empieza a preguntar, ¿no? Hay nada mejor que preguntarse para abrir los caminos de esperanza. Cuando uno no se pregunta, sigue dando vueltas a la noria, sigue dando vueltas a la noria simplemente. También se responde de forma ingenua o tampoco hay que preguntarse y responder críticamente. Y ahora, ¿cómo vamos a celebrar este 5º centenario? Podría ser que seguimos este camino, pero hay cosas que han cambiado mucho. Este 5º centenario está separado de los otros 4, no solo por el caminar, porque caminar siempre ayuda a ir mirando más y más cosas. Este 5º centenario nos ha llevado a pasar por otras cosas. Este 5º centenario va a suceder casi 100 años después del inicio del movimiento ecuménico. Y esto no es poca cosa. Esto es
de los ejes para estas celebraciones, el movimiento ecuménico, que pueden hacer que el 2017 sea diferente. Y acá me quiero centrar un poquito, porque esto de la apertura ecuménica, de celebrar la reforma con otra perspectiva, ya no celebrando mi oposición al otro, ya no celebrando mi autojustificación de que yo soy lo que soy porque debo ser y que es lo mejor que se puede hacer, no apelando al nacionalismo u otras tironeos ideológicos que los hubo. Para dar un poquito un redondeo del aprovechamiento de la imagen de Lutero para fines ideológicos. Después de esto, de esas estampitas de Lutero con Bismarck, tenemos que en el 33, que fue el cuarto centenario de la Confesión de Hamburgo, el Gobierno Nacional Socialista, quien utiliza como modelo del buen alemán, y era Lutero, claro. Cosa que en el quinto centenario del nacimiento de Lutero, 1983, aceptando la República Democrática, ya estamos, el muro de Berlín está por caer la República Democrática y eso tambaleó también, digamos, el ícono de la alemanidad y de la buena alemanidad bien pensante, ¿no? Como de la República Federal, claro, Lutero. Así que ya digamos, ahora podemos y esperamos que este quinto centenario vayamos un paso más allá de todas estas pequeñas y grandes mezquindades humanas. Y tenemos, me parece, el primer eje, el eje común. Y podríamos pensar que lo más, digamos, de más bueno que podemos mencionar es, por ejemplo, la firma de la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación por la fe, que por Dios que es el tema, que digamos, de cualquier tratado teológico luterano, esa palabra la pone en un buscador y se le queda todo el texto amarillo, ¿no? Pero no, me parece que para pensar estos nuevos aires, esta esperanza de que podemos ser distintos, que podemos agregar más luz a la humanidad y realmente festejar la reforma, me parece que lo que hay que mencionar es algo que sucedió, o que empezó a suceder allá en el 1980, cuando se celebraba los 450 años de la Confesión de Hamburgo. Bien, por supuesto, porque la Confesión de Hamburgo, que fue reconocida por el emperador XVI, por supuesto, como el documento de los evangelios. No sé si tantas de cosas por el estilo ahí en Hamburgo, donde una iglesia luterana y una iglesia católica tienen sus ábsides así pegaditos, ¿no? Y la unidad también es moronitas. Y la moronitas participaron participan un poco, como tiene 5 puntos que les condenan. Y no solo eso, los luteranos, empezando por Lutero, los luterano, también justificar la persecución política de los menonitas. Y realmente lo que justificaron todos estos grupos de pensamiento, porque en su tratado sobre la autoridad temporal y la obediencia que se debe del cumplimiento con interés, en eso se puede colocar, pero reforzar sus pensamientos para justificar la persecución. Pues bien, el primer paso en esto de abrir caminos fue el pedido de perdón que hizo la Comisión Plena Mundial como heredero que se usaba. Y no fue un periodo de perdón que se celebró simplemente en una celebración pública donde se hace la solemnidad sin suficientes ocasiones, como el proceso de estudio, de reflexión, y de luterar en conjunto. Un proceso plurino que puede haber mirada a la historia en el pedir perdón, porque realmente no solamente se atropelló y se violentó vidas, sino también se ayuda a la relación de el pensamiento para poder explicar la vida. Como somos capaces de pedir perdón. Y por supuesto, después de esto,
estarán también son las voces, estos documentos, todos los diálogos conjuntos, los diálogos que están católicos, en ese sentido, justamente van a empezar a trabajar en el juicio, también la traducción de este documento en 9, de evaluación conjunta, donde conocemos nuestros problemas de lenguaje y levantamos la conversación de los asuntos. Los otros fenómenos generales. También informamos que tienen no solamente por estos años de detenimiento, también tienen, porque vamos a llegar a distintos escenarios de la reforma después de haber pasado por el trabajo. También tenemos que llegar. Porque también la perversión del nacionalsocialismo aprovechó el crecimiento de la política. Y se aprovechó no realmente hubiera porque queremos también nos mundo por eso podemos poner a ordenar los distintos escenarios, los aportes de la comunidad. Y finalmente, y el recuerdo de que el interés oculto va a la página web de la Federación Ciudadana Mundial y se busca el documento libre de democracia, que se puede también más, que es un proceso de reflexión y que creo que por eso las cosas son podemos caminar en crecer como seres humanos, crecer como sociedad, y crecer también con la alegría de que hermanos evangélicos y literanos, los tres ejes de reflexión son las personas no se venden, la salvación no se vende, la creación no se vende, las personas, nuestro propio mundo y el entorno de Dios no son objetos para la nación, sino son justamente dones que debemos apreciar, valorar y vivir con toda la plenitud y dignidad de las personas. Esos son nuestros objetivos en la celebración de este tiempo social. Queremos saber realmente que sea me toca dar la visión de esperanza desde la religión umbanda, un traje escrito para no demorar. Pero antes quiero resaltar que, a mi humilde entender, todas las formas de religiosidad, expresiones espirituales o confesiones son sinónimo de esperanza para las personas, y nosotros no somos la excepción en ese sentido. Casi la razón de ser de las religiones es la esperanza. Le hace fe en lo trascendente, confianza en lo que vendrá, solidaridad, capacidad de resiliencia, integración, conciencia del grupo, apoyo en los momentos de dolor y alegrías colectivas. Eso es una familia espiritual que nos ayuda a dar sentido a la vida. Así no la practiquemos en comunidad, ese sentir nos conecta con el mundo no visible, que es fuente de esperanza, y esto nos impulsa al entusiasmo y nos aleja de la desesperación. Habrá otras cosas seguramente que brinden optimismo, alegría, certeza de un futuro mejor, pero el rol de las religiones en este caso es incontestable. Por eso creo que tenemos una misión muy importante en común, las diversas creencias, y valoro esta mesa de presentación plural, además de la obra literaria que nos convoca, porque el título ya es un valioso mensaje. Es un valioso mensaje. Solo ver la tapa, aunque esperemos que lo compre, no solo vean la tapa. Pero ya el mensaje está desde la tapa, es real. También felicito a Diego por atreverse a poner una mujer entre sus presentadores hoy y negra. Y bueno, y hablando de estigmas y de modelos globalizados y globalizantes, debido a los estereotipos legendarios que arrastran los cultos afro, se hace necesario contar brevemente doctrina y orígenes como religión sincrética, desde el punto de vista histórico y geográfico. Umbanda es, por sus raíces, una religión afroameríndia y brasilera formada de las prácticas sagradas de diferentes pueblos que se juntaron obligadamente en torno a la invasión y posterior colonización de Europa en América, determinante del sometimiento indígena y la diáspora esclavista africana. O sea, hubo diversidad cultural y por ende también hubo, como consecuencia de esos hechos, diversidad religiosa. La impronta más representativa del afromantismo en general
tiene que ver con los rituales animistas milenarios de los originarios afro y también de los nativos, porque hubo confluencia en el culto a la naturaleza entre los indígenas, llamados americanos pues, y los africanos que llegaron esclavizados. Hablamos de africanos de diferentes países, ¿no?, que llegaron a estas tierras con el tráfico negrero. Estamos hablando del siglo XVI, XV a veces. Digo, fue muy, lamentablemente muy temprana y muy tardía la abolición de la esclavitud, muy lenta. Fue en lo legal, en lo real se continuó lamentablemente muchas veces esa relación de avasallamiento. Creemos en la reencarnación y en la ley del karma por influencia del hinduismo. En los altares de Umbanda o Kongai, y la figura del caboclo o indio convivir con las vírgenes y santos que simbolizan a los orishas, asimilación provocada por la prohibición del culto original que pesaba sobre los africanos. Verán pretos belios o ancianos, negros, agachaditos o en posición de ancianidad, que transmitieron el legado cultural y las virtudes del amor, la fe, la sabiduría y el poder de la humildad, los misterios ceremoniales a través de relatos ancestrales o leyendas, la liturgia, la necesidad de contacto con las fuerzas de la naturaleza y el mensaje de esperanza para sobrevivir con dignidad o la mayor posible ante el horror de la esclavización. Somos monoteístas los afromanistas, o sea, creemos en un solo ser superior, generador de toda vida, sin imagen, al que damos nombre africano y varía según las naciones o tribus. Es Xambi con Z larga e latina para los mantúes y Olorum para los nabós, por ejemplo. Debe haber seguramente otros nombres de Dios. Su creación es la naturaleza, que son los orishas, y en ella lo han dado como obra máxima. Nuestro santuario natural es la naturaleza, por eso la fiesta popularizada Yamayá, Reina del Mar, los 2 de febrero, venerando el agua prescindible para la vida. Ningún culto espiritual afro es politeísta. Me interesa subrayarlo. Si lo fuéramos, todo bien, pero no lo somos. Se confunden muchas veces los orishas con politeísmo. Nuestras enseñanzas se imparten mayoritariamente por tradición oral, o sea, no somos religión de libro, otro factor que se ha intentado usar increíblemente como demérito. Somos demonizados históricamente y actualmente lo hacen los pseudopastores de la televisión, pero esto sucede desde que el catolicismo se expuso junto con el vaciano. Junto al genocidio también existió etnocidio o intento de destruir las tradiciones culturales. Nos asociaron a Satanás cuando supieron que los habitantes del África devastada tenían un mundo espiritual propio. Y fue una terrible amenaza para la economía de los invasores, porque esas creencias eran fuentes generadoras de esperanza y fuerzas para la negritud esclavizada, les daba energías para ir en busca de la libertad, y eso era peligroso para las ganancias del amo, lo verdugo. Fue la fe lo que le permitió al afro resistir hasta ser libre, cultural y legalmente y heredar al mundo su identidad, en todas sus dimensiones. Fue la fe lo que no pudieron asesinar ni obligar con tortura. Por ignorancia o adrede, para marginalizarnos, se vincula a nuestros rituales con el Satanás cristiano, que es una construcción cultural occidental, impuesta y aún imperante ideológicamente. Esto deviene en garantía ad eternum de desprecio, porque ¿quién va a querer a lo que se junta con el diablo? Tal vez por eso se nos pregunta reiteradamente si hacemos daño o si somos de los que hacen daño. Esto es sumamente ofensivo y se ha naturalizado, lo cual es muy grave. Todas las religiones buscan el bien de la gente y la nuestra es una religión más. Ergo busca superación del ser, nunca su degradación. Somos religión étnica, es otro factor que me interesa resaltar. Es una gran riqueza cultural, esto es como tener un idioma. También significa que cada persona que profese una religión de matriz afro, sea de color o nacionalidad que sea, genera identidad africana, porque es afro de cultura. Observe si se habla de prejuicios, ignorancia y discriminación que nos vemos forzados a explicarnos por la negativa. Es decir, tenemos que decir lo que no somos para que se comprenda lo que somos. Tanta es la desventaja social.
si a pesar de eso hemos logrado resistir y conservar nuestra identidad desde la esencia del religioso, vayamos a creer esperanza. Y volvemos a notar, yo me quedo bien grabada la esperanza, la busqué por todos lados. Y no solo conservar, sino legar y transmitir, porque hay, y es un dato interesante, más blancos que negros profesando la religión de los negros, al menos por estas latitudes. Y eso es integración. El nacimiento de la religión afroamericana en Bata, en Brasil, Río de Janeiro, en 1908, se da en un contexto de imperios derrocados y aparición de la Primera República débil y acosada por los dictadores en las revueltas de turno, admitiendo el voto solo de masculinos alfabetizados en una época en la que la mayoría de la población era analfabeta. Era impostergable inclinar la balanza hacia los más débiles, y no por casualidad surge esta conciliación de credos provenientes de etnias y clases sociales enfrentadas, unas consideradas subalternas o jerárquicamente inferiores a otras por origen, dando señales claras y universales de la necesidad de armonía y de igualdad entre los pueblos, y de que siempre las personas se encuentran en el amor y no en el odio para crear, creer y crecer. Una nueva fe para una nueva sociedad multicultural y fluyente. Del sincretismo forzado, si no se entendió lo que es sincretismo, en este caso, en el caso nuestro, porque yo sé que es sincretismo obviamente, en el caso nuestro fue una especie de asimilación entre las creencias de los diversos grupos humanos que confluyeron históricamente en ese tiempo y en ese lugar. El sincretismo fue forzado debido a las proscripciones a toda devoción que no fuera de la clase dominante, y nace una doctrina religiosa nueva y original que fusiona en hermandad aquellas tres razas mestizadas para siempre, que menciona el canto de Cananunes, que lástima que no vino nuestro amigo brasileño. Una creencia integradora y vivencial, no solo esotérica, capaz de responder con mensajes de solidaridad, equidad, esperanza, justicia social, a un entorno de grupos humanos inmersos en una sociedad elitista, ya prohibido por ley el tráfico humano, aunque presente en los hechos la exclusión que acompañaría a la población afroamericana históricamente. No nos migramos más de esa marginalidad cultural, presente en el imaginario social, alimentada actualmente por otros factores y siempre por intereses creados. Una religión que hablará a los humildes, dijo el primer caboclo, llamado de decir encrucijada, que prestaría atención a los olvidados y que escucharía a los que no habían escuchado. Vaya si la República de Guatemala fue y es un mensaje de esperanza para los eternos excluidos, una esperanza compartida que incluye lo colectivo y lo resalta eso. Yo estoy terminando, mirá que bien. Cierro con esta imagen que es muy gráfica, que además es muy cierta. El primer templo que yo conocía y que me entró literalmente a Pujuanes en el año 79, que entonces era mi esposo, porque desarrollaba la unidad de ese lugar. Allí en Piedad de Lima, yo no existe más el templo. Y me entró en Pujuanes porque yo temía muchísimo, porque pensaba que de allí iban a salir demonios. Yo tengo crianza evangélica pentecostal. Mi padre, pastor evangélico, actualmente está jubilado con 95 años, mamá casi 90 en diciembre. Pero yo desde que me conozco con la Biblia, enseñando la Biblia y los pasajes de la Biblia, y bueno, en el 79 conocí a mi esposo y pasó esto. Pero bueno, yo tengo muchísimo miedo, literalmente miedo, y literalmente me entró el cuarto, no que se ve que lo vaya mucho, yo pasaba por el frente clamando por la sangre de Cristo que me protegiera, porque me había todo bien enfrente además, no sabía después de unos años que conocí a él y supe que iba allí, pero no me atrevía, yo iba a formar el decreto, por ese entonces cierro, a tocar el hombro y cruzaba para no pasar por esa vereda. La cosa de 17 años ya tenía, por lo menos. Pero bueno, así se dieron las cosas. Y lo primero que vi en ese lugar, en el templo del padre Víctor José, ahora por ahí, decía así, unas letras enormes: Umbanda es fe, esperanza y caridad. Que tengo entendido que también es un dicho secreto, ¿no? La imagen blanca del corazón. Y aquel lugar tenía, además de paz y alegría, destilaba
algo tan intangible como contundente para mí, que invitaba a asirse, a tomarse, a agarrarse, a sentirse en medio de las tormentas de la vida como protegido. Y innegablemente lo vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve que pueda. Me parecieron realmente interesantes las cosas que compartieron los hermanos que antes hablaron. Pero yo simplemente una invitación a considerar la esperanza como quizás lo que más determina nuestra vida. A mí me resulta difícil ubicar algo más central, más determinante en la vida de una persona que sí espera y lo que espera. Me parece que eso tiene que ver con nuestras decisiones cotidianas, eso tiene que ver con nuestra postura frente a una cantidad de desafíos de la vida. Entonces uno se queda un poquito que se siente chico frente a un tema tan grueso y tan importante y tan determinante en la vida nuestra, ¿no? Yo no sabría decir ningún tema importante de la vida que no esté directamente vinculado con la esperanza. Para no teorizar, porque siempre uno tiene el riesgo de traer muchas cosas, digamos, que tienen autoridad supuestamente por quienes las han emitido, etc. Yo quisiera recordar que la comunidad cristiana, antes que una comunidad explicativa, es una comunidad narrativa. A mí eso me parece bien importante. Los últimos tiempos, no sé por qué, nos han llevado a ponernos muy rígidos respecto a lo doctrinal, respecto a lo teórico, a las explicaciones, a la claridad conceptual. Y yo creo que desde sus orígenes la comunidad nace como una comunidad que relata, en primer lugar relata la vida, la trayectoria de Jesús. Entonces yo voy a comenzar con un relato, que acá está María José, acá sí me va a tener que confirmar si es verdadero o no. Hace un tiempo, una pareja que se llama Marcelo y ella Karina, él es el hijo de Elisa, fueron a hablar conmigo porque eran novios y querían saber si había algún rito ya previsto para expresar el compromiso asumido de querer un día unirse a matrimonio. Y yo la verdad que o no lo sabía o no existe, y mira, que yo sepa un ritual o signos especiales referidos al compromiso de una pareja, de un hombre y una mujer, no conozco. Pero ¿por qué no charlamos? Vemos cuál ha sido la historia de ustedes y capaz que por ahí sale algún tipo de celebración y decimos. Entonces ellos me comentaron cómo se habían conocido y lo que más había ido definiendo su vida. Resulta que cuando se conocieron, ambos trabajaban toda la semana y solamente tenían para encontrarse el fin de semana. Pero ambos tenían un sueño en común. Querían llegar a inaugurar una vivienda propia. Y entonces los primeros tiempos de ese vínculo, extrañamente era mientras hacían las horas solidarias en una cooperativa de ayuda mutua, que acá hay varios que también saben eso. Les costaba mucho porque, claro, hubieran querido dedicar ese tiempo a otra cosa, pero el hecho era que solamente podían verse en el horario que coincidía con las horas que tenían que hacer en su cooperativa. Por supuesto, la imaginación volaba. Cómo iba a ser el apartamento, hasta dónde iba a estar el perro, todo. ¿Sí? Fueron como diseñando un proyecto de casa a medida que se iban comprometiendo en la construcción de la misma. ¿Cuál fue el problema? Que un día, quizá algún otro caso ustedes conozcan, el tesorero resolvió irse con el dinero de toda la cooperativa a otro país. Exacto. Bueno, entonces,
quedaron absolutamente desconcertados, porque se les fracasaba una experiencia compartida con la que estaban muy contentos, generaba un ámbito de mucha desconfianza de todos los participantes. Ellos habían perdido todo lo que era su ahorro para poder construir su casa y quedaban otra vez sin un proyecto común. Sin embargo, aquí empieza el relato de la esperanza. Poquito a poco, ellos que fueron descubriendo que si bien aquel proyecto, aquella expectativa, para no llamarlo esperanza, aquella ilusión de construir juntos una casa había terminado en la frustración, sin embargo habían puesto tanto de sí mismos en el esfuerzo por construirla que sin darse cuenta habían construido otra casa, otro hogar, que era ese espacio entre ambos, en donde habían, evidentemente, se habían ido acomodando ritmos, lenguajes, había crecido la confianza, se habían sentido cada vez más parte de un proyecto común. Y entonces yo dije, bueno, pero me parece fantástico, eso es lo que tenemos que celebrar. Que a pesar de que aquella expectativa, aquel proyecto había fracasado, habían puesto tanto en ese momento de lo que tenían a mano de sí mismos, que habían ido construyendo juntos un espacio inédito, que no conocían y que sin embargo ahora era su verdadera fuente de esperanza, que ya no aquel apartamento soñado. Dicho este relato, yo le pregunté, bueno, ¿y qué signo podemos poner para nuestra celebración? Porque eso es lo que ustedes rescatan como lo más determinante de su experiencia de pareja. Y me dijeron un caco de construcción, amarillo, todavía no recuerdo que era amarillo, un caco de construcción. Yo digo, ese es el símbolo del fracaso, eso es lo que no salió, vamos a poner eso como signo. Y si no, pues nosotros nos hemos dado vuelta, y nos hemos dado cuenta que en este caso, como en otros, lo que aparentemente es solo el venirse abajo de la expectativa, en la medida en que con lo que teníamos a mano pusimos lo mejor de nosotros, construimos algo todavía más importante que aquello que soñábamos construir. Porque a mí me parece que esta historia, que como les digo es real, y tiene mucho que ver con la esperanza cristiana, porque eso era lo que me proponía, la esperanza a partir de lo de Jesús. Porque en general uno está muy habituado a pensar que la esperanza tiene que ver con la convicción de que habrá un objetivo logrado, que habrá un proyecto que fue de a poquito elaborado y que finalmente será realidad, que tiene que ver con deseos, que tiene que ver con proyectos. Y sin embargo ellos, a lo largo de esta pequeña experiencia que acabo de relatar, empezaron a poner énfasis en otra cosa, que es lo que yo quisiera brevemente traer a colación. Para ellos la esperanza tiene que ver con el presente, con la manera de vivir lo que les tocaba vivir en ese momento. Y que de alguna manera era independiente de que efectivamente lo proyectado llegara a completarse tal como se había proyectado. Algo que uno puede vivir a nivel personal, también podríamos poner a un nivel más colectivo. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido muy pendientes de modelos de sociedad que de alguna manera también imaginábamos hasta en sus detalles, y que una vez que esos modelos de sociedad no aparecieron más como viables, parecía que lo que se había caído era la esperanza? Yo diría, en esta perspectiva, yo lo plantearía así. La esperanza tiene que ver con una manera de entender que el presente está abierto. Quizás no está abierto en el sentido de una clarísima manera de diseñar el futuro. No está abierto en el sentido de un modelo de convivencia familiar, social, política, universal, que tenga, digamos así, todos los aspectos más o menos previstos. No. La esperanza, en la experiencia de estos muchachos, pero también creo que en la experiencia del Evangelio, tiene más que ver con una forma de encarar lo que hoy teníamos y dejamos.
El mensaje más desconcertante de Jesús fue cuando decía: el tiempo se cumplió, el reino ya está presente. Decir eso, animarse a decir eso, en el contexto político, religioso, económico, en medio de lo que era el mundo de la exclusión, de la enfermedad, de la humillación, decir que el reino de Dios ya está presente, era algo que de veras desconcertaba a la gente. Y esta afirmación la siguieron diciendo las primeras comunidades después del fracaso de Jesús en la cruz. O sea, mantuvieron aquello de que para Jesús el reino ya estaba presente, aun cuando en la experiencia de la resurrección no hubiera cambiado nada de lo que fácticamente se veía alrededor. Entonces, me parece que es muy estimulante para nosotros el poder volver, es una invitación que me hago, el poder volver a rescatar esta manera cristiana de entender la esperanza. No tanto en función de tal o cual proyecto colectivo, personal, comunitario, que es con optimismo, que no es con esperanza, se piensa que se va a lograr, sino mucho más una manera de encarar lo que hoy nos toca vivir, con la convicción de que lo más real de la realidad no es lo que la realidad ha dado de sí hasta ahora, es lo que es capaz de dar de sí también más adelante. De tal manera que esta manera de entender la esperanza, yo creo que lejos de quitar la importancia a lo cotidiano, lejos de... ¿Se acuerdan aquella pregunta del Bautista? ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Y Jesús le responde: bueno, mirá lo que está pasando en concreto. No solucionó el problema de todos los leprosos, ni de todos los ciegos, ni de todos los pobres. Estaban anunciando hechos concretos que sí significaban una liberación, que sí significaban un cambio, y que era el lugar en el cual se podía pensar en una sociedad diferente. Así que yo le doy las gracias al amigo Diego por esta invitación que nos hace. Estoy con mucha curiosidad de leer el libro, todavía no lo leí, pero estoy seguro de que toca temas que en este tiempo para todos van a ser muy fecundos. Por lo tanto, el libro es un intento de... Primero, que es un sueño de toda la vida tener un libro. En la niñez, desde que me juntaba con compañeros de clase en la escuela y escribíamos poesía, y siempre fue un sueño. Así que es un sueño materializado. Y por eso va dedicado en primer lugar a mis padres. Muchas veces sin decirlo, pero con el ejemplo que nos marcaron. Acá tengo a dos de mis hermanos, el segundo mayor Marcelo y yo ahora el más pequeño, bastante grande. Pero el ejemplo que siempre nos dieron fue de trabajo, lucha y sacrificio. Sacrificio y lucha que, sobre todo papá, por ser hombre, la figura paterna de la casa, viene a heredar los valores de una modernidad que yo hoy no los tengo. No, hoy yo pongo en cuestión cuánto hay que luchar, cuánto hay que exigirse, cuánto hay que... Sin duda que hay que hacerlo, pero me parece que las cosas que yo me cuestiono, y las hablaba hace poco cuando fui a casa de mis padres a la reunión, yo decía: sí, papá, pero a mí el sueño de la casa propia no me interesa. Y él la sigue buscando, lamentablemente. Luchó toda su vida, la tuvo que vender, un montón de cosas. Pero esos ideales de la modernidad, de la seguridad económica, como hombre moderno, no los puedo vivir. Pero sin embargo, me cuestiono, ¿no? Entonces, por eso ese libro va dedicado a ellos, que tanto me dieron y me enseñaron y lo siguen haciendo hasta ahora. El libro no fue pensado como libro de punta a punta, sino que son 3 trabajos en diferentes momentos de mi vida. El primer capítulo del libro es un trabajo que se estudiaba en el IPA.
donde fue un reencuentro con la filosofía existencialista, que es lo que me ayuda mucho a no irme por las ramas, por las ideas y las ideologías, sino que yo creo que Cirilo Marichal, algunos lo conocerán, salesiano, doctor en filosofía, una de las tesis más cortas de la historia, de la gregoriana creo que fue, que se la rechazaban y decía, no, está todo dicho ahí, no tengo nada que decir, y así la defendió. Fue uno de los profesores que en la Facultad de Teología me ayudó muchísimo a pensar, y él siempre me decía, si la filosofía no ayuda al carnicero a vivir, no sirve. Y es algo muy gracioso, muy cómico, pero que a mí me ayuda mucho a no irme por las ideas y pensar la filosofía desde el diario vivir, de la existencia, de lo que necesitamos cada día. Y lo que necesitamos cada día para levantarnos es la esperanza. Por eso ese título, por eso el filósofo que me ha ayudado en este tiempo, Gabriel Marcel, filósofo de la esperanza. Pero una esperanza que nace desde que yo me logro salir de mí mismo y me abro a los demás. Desde que yo aprendo a que me siento más valorado y más útil a partir de que logro abrirme a la necesidad de los otros. No solo a los gustos o los placeres de los demás. Eso lo hacemos quizá con los amigos. Pero de la filosofía existencialista yo creo que el planteo de Marcel, que es el que me ayuda mucho, es de la intersubjetividad. Y me parece que lo que me ha enseñado a poner en práctica es salir de mi egoísmo, salir de mi yo, de mis necesidades, y ir en búsqueda de las necesidades de otros, y a partir de ahí la existencia del otro me interpela, ¿no? Desde el que vive muy bien hasta el que vive muy mal, desde el que piensa igual que yo, al que piensa en contra de lo que yo pienso, o lo que creo. Entonces el primer capítulo va por ahí, va como el descubrimiento de una filosofía que me ayuda a pensar la realidad hoy, los problemas de hoy. Y sin duda que ese trabajo que quedó en el tintero, porque fue un trabajo para el IPA, que lo entregué y aprobé la materia, sigue siendo así, un trabajo, no sé si lo llegan a corregir algunos profesores, pero exonerar la materia y seguir. Pero para mí, me marcó. El segundo capítulo y el tercero es un trabajo más entero, que fue pensado, ¿sí? Un trabajo extenso, de meses de lectura, de reflexión, el primero que leyó fue el hermano Víctor Castaño, que se lo mandé, léete esto, a ver qué te parece. Y Víctor me hizo devoluciones, después buscando quizá otra aprobación, buscando autoridad, ¿no? Esto que decía Pablo es importante también. Muchas veces soñé el primer libro después de los títulos, después de ser reconocido como doctor en teología, filosofía, y yo mismo hablaba con Dios la otra noche en oración y le digo, después de esto que viene, porque las críticas pueden ser duras, pueden criticarme mucho desde lo conceptual, porque siento que me falta mucho, pero si vos lo querés, yo lo hago, porque siento que es vocación la que tengo de escribir, de investigar, de estudiar, de interpelarme y ayudar en algo, con un granito de arena, a construir la esperanza juntos, ¿no? Entonces, buscando esa autoridad, se lo mandé un día a Pablo Peralta, profesor también de la facultad, que le tengo mucha admiración, muchos lo conocen, y él me hizo una devolución muy positiva del trabajo. Me dijo, seguí trabajando, seguí esforzándote, a su tiempo darás sus frutos. Yo nunca le agradecí en aquel momento, fue en el 2013, 2014, nunca le dije al libro, pero creo que lo sabe, en algún momento lo sabrá. Entonces, el segundo capítulo del libro es como un análisis de la situación actual, una mirada esperanzadora sobre los problemas que hoy tenemos, ¿no? Desde el capitalismo neoliberal, el consumismo, yo le llamo por ahí la caída del logos, ¿no? La posmodernidad trae eso, que no lo digo yo, no lo invento yo,
lo dicen Mardones y otros más, que hoy en día nosotros los que somos docentes nos cuesta apasionar a los chiquilines por el estudio, por el saber, porque están desmedro y no da plata y no hace feliz a nadie, ¿no? Bueno, yo le digo a los chiquilines, ¿sí? Paso el fin de semana siempre buscando tiempos para estudiar, lo que decía Rosa al principio, esto es sacrificio muchas veces un sacrificio familiar y personal, de dejar cosas para poder lograr un sueño que va en pos de los demás, ¿no? Pero a los chiquilines no les interesa estudiar. Otro tema, yo no aspiro tampoco a escribir para la academia, no me interesa lograr un título, si bien lo busco por un tema de búsqueda personal, de recibirme de docente a la brevedad, de buscar una licenciatura, pero no quiero el título para la pared ni aparecer en ningún lugar. Y por eso el libro también busca mediar entre un lenguaje que creo que nunca voy a alcanzar porque estoy negado, un lenguaje científico, académico, y un lenguaje accesible a cualquier persona. ¿No? A mis alumnos de tercer año de liceo, de segundo año de liceo, en el colegio, quiero que ellos lo lean y lo puedan entender. Sin dejar la profundidad, sin dejar de trabajar lo conceptual, pero que ellos también puedan acercarse a leer y encontrar en el libro que desde la filosofía todo ser humano puede construir con otros la esperanza. Frente a un segundo capítulo que muestra la realidad compleja en la que vivimos, hay un tercer capítulo que pone como modelo de esperanza la fe cristiana, desde un fracasado, desde aquel que lo hizo todo por el otro y le fue mal. Y todos los que lo vivieron y fueron testigos de sus obras, de sus palabras, vieron fracasar un proyecto. Y esto que decía Pablo, quizá no lo digo con las mismas palabras, pero tiene que ver con eso. La esperanza para mí no es solo el futuro, sino ahora, aquí, que podemos construir. Y desde ahí que me surgió la idea, porque tímidamente le mandé a Rosario un mail. Me gustaría presentar el libro en este contexto. ¿Qué te parece? Y empezamos a charlar. Porque las religiones, como decía Susana, le dan esperanza al ser humano, creo que es la clave, pero también lo da el dinero, lo da el placer, lo da el sexo. Es lo que promete y es lo que convence a nuestros alumnos, a nuestros chiquilitos. Comprate la cosa, consumí la cosa, que vas a ser feliz. Ellos de primera mano están recibiendo un mensaje muy contradictorio que las religiones estamos dando. Pero la cuestión es cómo buscar la manera, el lenguaje, los métodos de llegar a estas personas cuanto antes con un mensaje esperanzador. Sin dejar de ver las dificultades de la situación actual, respetando sus tiempos. Yo, un adolescente hoy, no le puedo pedir que crea totalmente en Jesús, sino que le genero incluso las preguntas y las dudas para que me cuestionen, para que nos cuestionemos juntos en clase. Hoy, particularmente hoy, hablando yo siempre trato de mis clases traer al contexto latinoamericano. Entonces explicaba un poco el tema de la conquista, que nosotros recibimos una religión cuando en nuestra base ya existía la espiritualidad de la religión. Entonces, tratando de hacérselo entender, después se genera un licuado, ese que un poco nosotros fuimos recibiendo, pero que junto con un positivismo que se nos fue metiendo, un lenguaje cientificista que nos fue convenciendo que solo podemos creer en lo que tocamos, vemos, gustamos, para responderle a un alumno que me decía, yo no entiendo cómo hacemos para creer. Frente a eso trataba de darle esta explicación, esta vuelta que le di para explicarle, de lo que pasa en Latinoamérica, y es ahí hacia donde apunta el capítulo 3, el cuarto, que frente a la esperanza que nosotros podemos generar hoy, si nosotros vamos a la historia latinoamericana, los sufrientes de la historia, los que han sido sometidos desde el comienzo del cristianismo en Latinoamérica, tienen una fuerza histórica, como lo dice muy bien Pedro Trigo, de aún teniendo todo en contra y resistiéndose
pero en la unión y la no pérdida de sus raíces, de sus tradiciones, es cuando logran perseverar en la esperanza. Una esperanza que es activa, porque no es esperar a que me vengan a salvar. Hoy tampoco podemos esperar eso, y la gente, las personas muchas veces es en lo que están cayendo, esperar que alguien me venga a salvar. No es menor que hace unos días en mi edificio una persona que todos conocíamos parecía ahorcada. La gran pregunta que muchos filósofos se hacen: ¿cómo resolvemos el suicidio? Y eso es para mí un signo más de lo que nos pasa alrededor, y cuánto es necesario hablar de la esperanza. No una esperanza como está dicho en la tapa de atrás del libro. La esperanza se la maneja, se la lleva, se la trae, se habla en política, se habla en religión y se prometen cosas a futuro. Y nosotros estamos viviendo en Latinoamérica una izquierda que ha prometido muchas cosas, pero que no ha podido cumplir. Quizá todo lo que prometió, pero porque seguimos esperando cosas grandes y estamos esperando que otros resuelvan. Entonces, me parece que cada uno desde su lugar, desde su granito de arena, tenemos que seguir apostando por una esperanza que en el cuarto capítulo justamente apunta a eso, tiene una clave política. Cualquier religión que apueste por la esperanza tiene que tener vinculación directa con decisiones políticas que tenemos que tomar todos, que es lo que un poco el Papa nos anima, y lo que todas las religiones en conjunto la promueven, que es la decisión o el peso y responsabilidad que tenemos a la hora de las decisiones políticas. Porque, sobre todo en Uruguay, que nos quejamos si llueve, si hace frío, nos quejamos mucho. Pero que bueno, y lo digo esto atrevidamente, soy consciente de mi edad y de mi experiencia, y frente a todos ustedes que tienen un saber, un caminar, una sabiduría, una experiencia mucho más grande, decirles esto me siento muy atrevido. Pero créanme que el ejemplo de los que conozco y de ustedes es lo que a mí me anima atrevidamente a sacar un libro y hablar de la esperanza, porque también miro los que vienen atrás. Y no es lo mismo, y mañana para mí, hoy es obviamente una gran oportunidad y un honor compartir esta mesa. Marcelo Barros, que nos llegó, pero que desde que lo conocí en el Congreso me ha apoyado mucho. Hemos hablado mucho por Skype, por eso también es el que hace el prefacio del libro. Quizá en tono de agradecimiento, yo llegué a ese Congreso porque hay personas que apostaron por mí en el India. Fernando, gracias Fernando por estar, Rosario, que fueron las dos personas que cuando a la hora de ir, no, vos tenés que ir, y yo no tenía los medios económicos para ir. Ellos me dijeron, no te preocupes, tenés que ir. ¿Qué me generó eso? Esperanza. Yo en aquel momento decía, ¿qué voy a ir al Congreso? Si he leído algo sobre teología, he leído algo de filosofía, me voy a encontrar con gente muy grande, ¿a qué voy? Pero porque otros confiaron en mí, que yo fui. También tengo que agradecer a Adrián, el director de una visión editorial, menor que yo, tiene 27, 28 años, creo que 28. Es evangélico. Lo conocimos por medio de internet, por el blog, y un día le pasé ese escrito y quedó fascinado. Quizá por su juventud, ¿no? Ahí está el tema. Yo decía, después que entramos en confianza le dije, pero claro, sí, vos sos muy joven y te compras con cualquier escrito. Pero estaba leyendo Hans Kuhn en ese momento y si lo lees a él, que te va a decir no, pero esto tenemos que editarlo, o sea, me parece que está bueno sacar un libro con esto. Y de ahí sumamos los otros dos trabajos, y también fue alguien que apostó por mí y yo no puedo saltearme eso. Y mañana en el colegio la invitación yo también la hago. Mañana invité a dos chiquilines, uno está en quinto artístico y canta y tiene su canal de YouTube, esas cosas bien adolescentes que nosotros a veces no nos detenemos a mirar y a decir cómo los gurises buscan por ahí hoy sentirse importantes, sentir cuánta gente, cuántos seguidores tengo. Acá estamos Hernán Montes de Oca, que
encarga de las fotos en estos días, que es el que le produce los videos a Juan Pablo, pero yo lo conozco de que entró al liceo y es muy tan inquieto, sigue siendo, ¿verdad? Insoportable Juan Pablo, pero tiene una necesidad de a través del canto decir lo que piensa. Entonces fue grandioso poder decirle, mirá, a mí me costó en 10 renglones resumir el libro. Y se lo di y le dije, Juan Pablo, me gustaría que con esto hicieras un rap y lo cantes el día de la presentación. Y lo hizo, y quedó muy bien, ¿verdad? Vos que sabes más que yo de arte, de música, por decirlo. Y mañana va a estar cantando, o sea. Ahora lo podemos escuchar porque lo tenés. Sí, en el celular, bueno, se escucha mucho, pero no, la invitación es para que mañana me escuche. Y mañana va a estar Marcelo, también de paso, porque Marcelo llega mañana a la mañana. Y también invité a una alumna de segundo año del liceo que tiene una voz cita, el papá es cantante, ya conocido de carnaval, yo no me acuerdo el nombre nunca, pero también está dando sus primeros pasitos y le dije, ¿te animas a cantar una canción el día de la presentación? Y mañana lo va a hacer. Para mí esto es como la película que llamé Cadena de Favores, ¿no? Pero para mí yo creo que esto tiene que ser una cadena de esperanza. Si alguien me hubiera apostado por mí, si alguien me hubiera visto algo por mí, aunque sea una inquietud, no sé si cuando Rosario y Fernando me dijeron tenés que ir al Congreso, pensaron en algo más. Quizá pensando solo, tenés que ir a disfrutar, o tenés que ir, porque tus inquietudes andan a buscar respuestas. Y terminé cenando con Gustavo Gutiérrez. Y conociendo a Marcelo, y charlando con Pablo Richa, y yo qué sé, fue impresionante lo que allí pude asumir. Tanto fue que en el Congreso, de alguna manera, con otro compañero brasileño, que ya estuvimos hablando, nos propusimos promover entre los más jóvenes del Congreso, decir algo en ese Congreso. Y así lo hicimos. Escribimos un texto, nos reunimos los jóvenes del Congreso, los jóvenes teólogos, se les llamó, pero que también me queda enormemente grande. Pero los jóvenes que quisimos decir, bueno, para el próximo Congreso nosotros nos gustaría decir algo de la juventud. Etariamente estamos más cerca de una juventud y una adolescencia que me parece que también podemos comprenderla más y para el próximo Congreso decir algo. No sé si eso va a pasar, no es el hecho, sino que también allí percibí una esperanza en los jóvenes que sin ser teólogos, no todos eran teólogos, había sociólogos, profesores, asistentes sociales, teníamos necesidad de buscar un lugar también dentro de América. Y bueno, y todo eso se fue dando. El año pasado participé en un concurso de ensayo internacional, salí en un tercer lugar, lo cual me incentivó, me motivó a seguir trabajando. Aquí Pablo fue el que se lo mandé, con mucho miedo, vergüenza, Pablo, léeme esto, a ver qué te parece. Pablo me llamó y me dijo que estaba bien, y bueno, salió en un tercer lugar y pude viajar a Chile, que era parte del premio, presentarlo ahí, y también lo compartí con Rosano India. Hay mucho que agradecer, y este libro es quizá el primer intento de darle gracias a Dios por tanto que me ha dado. Que esté Susana acá tiene una razón que yo te la comenté por arriba. Yo estuve 2 años en Umbanda, a los 18 años, fue una época jodida de mi juventud, donde fue allí, en este terreiro de Flor de Maroñas, me enteré que hace poco falleció el Padre Carlos, pero fue ese lugar, en ese tiempo donde sentí que Dios me llamó a salir de muchos problemas, que me regaló una familia. Yo no me puedo olvidar de eso. Yo conocí gente que hasta el día de hoy mantengo la amistad, que respetó mi cambio de camino, que yo acepto su seguir en su fe. Y no me puedo olvidar de eso. Por eso me pareció capaz que un poco de egoísmo, pero perdónenme, pero en este camino del ecumenismo y el diálogo interreligioso, pero era mi libro, entonces quiero que estén. Y a Octavia también tiene mucho que ver por mis inquietudes acerca de la reforma. Lutero, hace unos días terminé un trabajo sobre Lutero para la Liga Teológica que organiza la SED, que Marcelo me invitó. Estaba de la conocida, y sigue por méritos, ¿no? Pero Marcelo me invitó y yo dije, Lutero, ¿dónde voy? Tengo que poner más
casualidad de ustedes, bueno, contacté a Octavio, lo llamé, nos vimos, me conocí muy bien allí en su parroquia, charlamos, me prestó bibliografía, me pusiste a estudiar también y te agradezco mucho. Por eso yo creo que desde la experiencia de dejarme interpelar por otros, de dejarme ayudar por otros, es que vamos haciendo camino. Y la religión queda corta, o queda en teoría si no tiene una apuesta a la política. Pues, tenemos que meternos en política, y no es solo un voto, sino que es una actitud diariamente, como estos tres principios o valores que decía, defender la persona, el ser humano, la conciencia. Una de las cosas hoy, justo con los alumnos hablamos de la conciencia, que es lo que nos va a salvar. Y bueno, después no sé si lo vendí bien, pero la invitación es a que lo lean, a que lo critiquen, que le hagan llegar, también ahí, las críticas. Acá hay gente con mucha experiencia en la filosofía, Pablo también, en la teología. No soy ni filósofo ni teólogo, pero intento meterme en esos campos porque son mis búsquedas personales. Pero que creo que el libro puede dar ciertas pistas de acción o de actitudes interiores, sobre todo a los más jóvenes, a los más nuevos, de decir, a pesar de la situación presente, a pesar de todo lo que pasa en el mundo, se puede tener una esperanza encarnada hoy, trabajando juntos. Y sobre todo, yo ponía el ejemplo el otro día de mi hijo, ¿no? El día que a mi hijo le dije, bueno, vamos a donar unos juguetes para otros niños que no tienen. ¿Cuál es la primera reacción del niño? No, mi juguete. Por eso hay que sentarse a charlar y decirle una y otra vez, mirá, vos tenés muchos juguetes, tenés 10 autos, hay niños que no tienen ninguno. Si vos le regalás uno, él va a ser muy feliz. Y desde eso, que mi hijo va a cumplir 5 años y él lo comprendió, es lo que tenemos, que me parece, desde la educación promover. Ayudar a que los demás se abran a la necesidad. Y eso en Latinoamérica es lo que ha mostrado desde el reverso de la historia de los más pobres y sufrientes, desde los que religiosamente han sido sometidos, los que políticamente han sido sometidos, los que económicamente siguen siendo sometidos, es que nosotros podemos aprender en un Uruguay donde tenemos cierta tranquilidad, al lado de otros países que pasan por situaciones peores, poder salir un poco más de nuestro egoísmo y, como dice Francisco, ir a la periferia y sentir que ahí nuestra vida tiene más sentido, porque a veces como profesor uno pasaría de fracaso, dicen no estudian, no entienden, no quieren, no te quieren, porque lo que más nos duele cuando no entablas un feeling con los chiquilines que te lleve a motivarlos a estudiar. Cuando esas cosas nos pasen, bueno, quizá un fin de semana tomarse un rato y ir un poco a la periferia, porque es ahí cuando me parece que nosotros podemos salir de las situaciones más complejas. Y para terminar, yo creo que la desesperanza, como lo dice Marcel, es fundamental para alcanzar la esperanza. Asumamos con valentía los momentos de sufrimiento que todos los tenemos, siempre lo vamos a tener, pero creo que es el paso previo para tocar fondo e impulsarse más lejos y alcanzar una esperanza que ya está en nosotros, creo que como sueño, pero que con acciones concretas